Venga, vamos a empezar con la asignatura, pero con un primer vídeo de introducción, ¿vale? En este primer vídeo os voy a contar, pues, qué es lo que vamos a estudiar en la asignatura, y esto lo hago con varios objetivos en mente. El primero es que desde el principio, pues, podáis prever qué es lo que os espera, ¿vale? Tengáis una anticipación, pues, de la cantidad de cosas que hay que hacer o del volumen de temario y tal, ¿vale? Y que no os vaya sorprendiendo tanto a lo largo de la asignatura. Otra cosa que quiero lograr es que tengáis una visión global de la asignatura y que la entendáis como un proceso de aprendizaje, ¿vale? No solo una tortura con agujas, que parece que es lo que es todas las asignaturas de esta carrera, y que a medida que vas avanzando, pues es simplemente ir sufriendo hasta que la completas, ¿no? Pues no, están pensadas, en teoría, pues hace muchos años atrás, para ser una formación completa en la que aprendéis unas ciertas habilidades y salís sabiendo cosas, no solo con un examen aprobado y con unos créditos pasados, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a ayudar siempre lo máximo que pueda en ayudaros a probar, pero mi camino para ayudaros a probar es enseñaros y que entendáis las cosas, ¿vale? No solo considero que es el mejor camino y el más corto, el entenderlo para poder aprobar, sino que además no es lo mismo estudiar sufriendo sin entender nada y ir con todas las inseguridades al examen de he hecho un montón de ejercicios pero es que no me entero, o ir con la seguridad de saber lo que estás haciendo, haber entendido los conceptos y pues al final estudias de otra manera y afrontas el examen de otra manera, ¿vale? Entonces, bien, esta asignatura se divide en 3 bloques, ¿vale? El primer bloque es el de elasticidad. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a empezar viendo qué es la tensión, ¿vale? Cuando un material está sufriendo tensión, tú coges una goma de estas elásticas, una goma del pelo, lo que sea, y tiras de ella, ¿no? Entonces, el material está sufriendo tensión, ¿verdad? Eso es lo que probablemente ya pues intuyáis, o una persona normal se lo pregunta y te va a decir, sí, ahí hay tensión, tiene pinta, ¿no? Y si dejas de hacerlo, deja de haber tensión. Vale, pues vamos a definir qué es la tensión. Y no es fácil, porque no es lo mismo en un muelle definir la tensión que en un sólido tridimensional. Por ejemplo, imaginaros una goma Milán. Una goma Milán, que voy a ponerla mucho de ejemplo, tú la puedes apretar, la puedes estirar, la puedes retorcer, puedes hacerle muchas cosas. Entonces, la tensión ahí va a ser más difícil de definir, ¿vale? Pues vamos a empezar por eso, por cómo se transmiten esas fuerzas, ¿vale? Lo veremos en el primer tema. Después vamos a ver cómo un sólido se puede deformar. Tú cuando lo estiras cambia su forma, ¿no? Los puntos se mueven de sitio. Esos son desplazamientos y deformaciones, ¿vale? Eso lo aprendemos aquí. En el tema 3, ¿qué hacemos? Vamos a relacionar las tensiones con las deformaciones. Dependiendo de las propiedades del material, por ejemplo, el acero va a costar mucho más doblarlo, pero se va a poder. Cuesta mucho más doblarlo que una goma de borrar, que a lo mejor un diamante, que a lo mejor... Entonces, eso es lo que vamos a aprender en ecuaciones constitutivas. Es la relación entre las tensiones, es decir, las fuerzas que haces y que tiene que transmitir, con cómo se deforma. Una vez sepamos eso, vamos a ver aquí 2 casos particulares, tensión plana y deformación plana, que es cuando los problemas se pueden reducir a 2D, básicamente. Entonces, bueno, es un caso particular relativamente más fácil que el caso tridimensional, ¿vale? Es cuando puedes estudiarlo en el plano. En el tema 5, este es un tema muy teórico, que es la formulación del problema elástico, ¿vale? Esto, pues no es, digamos, fuente de muchas preguntas, así que no me enrollaré mucho. Ya veréis que a mí me gusta mucho enrollarme en cierto sentido en las cosas teóricas para que las entendáis bien y luego en los problemas poder explicar fácilmente, ¿vale? No daros solo la solución, porque si os doy la solución no os sirve de nada, ¿vale? No, los tengo que ayudar a recorrer el camino para entender la solución. Entonces, yo me centro bastante en la teoría, pero por ejemplo, este tema, que a mí me encanta, es muy teórico y no preguntan mucho sobre él, entonces probablemente pase poco por encima, o muchas veces lo que hago es poneros en los vídeos, os pongo entre paréntesis voluntario, ¿vale? Entonces el que le interese que se lo vea y el que no, no, ¿vale? Eso a veces lo hago. Vale, luego trabajo y energía. En este tema, ¿qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender cómo, o sea, nosotros ya sabemos que si estiramos un muelle, tenemos que realizarle un trabajo, que es fuerza por desplazamiento, y le damos una cierta energía potencial, que es un medio de K por la elongación al cuadrado, ¿verdad? Esa es la energía potencial, medio de K por la elongación al cuadrado. En un muelle, súper fácil, porque es una línea, es un segmento. Eso es muy fácil. En cambio, en un sólido 3D, en la goma de Milán, si tú la retuerces, ¿qué energía almacena ahí?
Si estiras así y luego estiras por otra dirección, es más complicado. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Y luego vamos a aprender criterios de fallo e indicadores de seguridad. Eso es lo que nos van a decir los criterios de fallo, es cuando consideramos o cuando preveemos que un material va a romper. Por ejemplo, si tiramos muy fuerte, cuando pase cierta tensión, va a ser complicado. O sea, ahora no os puedo explicar por qué es no directamente así de sencillo, pero es eso, es cuando pase cierta tensión, según unos ciertos criterios, consideramos que fallará, ¿vale? Y se romperá el material. Bien, pues eso es elasticidad. En resistencia de materiales, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicamos los principios de la elasticidad, esa teoría que hemos desarrollado, y junto con principios e hipótesis simplificativas, podemos crear una teoría de estructuras relativamente sencilla, ¿vale? Que nos permite, pues, entender cómo se deforman las barras y las vigas, ¿vale? Ciertos elementos estructurales con mucha facilidad, ¿vale? Con unas ecuaciones muy sencillitas. Sencillitas, bueno, el examen probablemente no tanto, pero la idea la tenéis. Es con ecuaciones fáciles puedes saber cómo se deforma pues eso, elementos estructurales. Luego veremos teoremas energéticos. Esto es una pieza clave para resolver todos los problemas. Tendremos varios tipos de cargas, ¿vale? Carga axial, eso es tirar y comprimir. Torsión, eso es retorcer así, ¿vale? Flexión, eso es retorcer así, es cuando hace una U. Si cogéis vuestro boli, por ejemplo, el que probablemente tengáis en la mano o tengáis cerca, y lo dobláis y le hacéis así, vais a ver que se deforma así en U, hace así. Entonces, eso es flexión, ¿vale? Torsión es retorcerlo así y tracción-compresión sería tirar y apretar, ¿vale? Que eso es carga axial. Entonces, aprendemos estas tres. Vamos a aprender cómo se deforma y eso es, cómo se deforma. Vale, después aquí hay tres temitas en los que, bueno, están incluidos, entonces yo seguramente los dé, pero es verdad que tampoco preguntan mucho sobre ellos, entonces probablemente de estos tres, pues pase por encima o ya veré si los doy o no, porque muchas veces, al final, si os doy temario que no va a entrar, tampoco os quiero distraer de temario que sí que va a entrar. Vale, y después tenemos el bloque 3, teoría de estructuras. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una generalización a un sistema matricial de problemas de estructuras reticulares, que vamos a llamar, ¿vale? Que es básicamente pues como un andamio. Os lo podéis imaginar como andamios y cosas así. Son estructuras de barras unidas en nodos. Entonces podemos resolverlo resolviendo un sistema matricial, como los de bachillerato, solo que gigantescamente grande, y llenar los elementos de la matriz es un poco la gracia de todo este tema, ¿vale? Depende si los elementos son solo barras, es decir, que solo se pueden traccionar y comprimir, o vigas, que se pueden flectar. Nada, aprenderemos cómo funciona, a ensamblar la matriz, a llenarla de los numeritos, o a identificar cada numerito cuánto vale. Esas son las preguntas de los test, suelen ser así. Y luego, cómo se aplican condiciones de contorno, desde dónde se agarra la estructura, y finalmente, cómo se resuelve. Así que nada, esta es la asignatura. La verdad que es una asignatura que a mí personalmente me parece súper interesante. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, yo me metí a trabajar precisamente, bueno, en buena parte, de consultor de cálculo de estructuras por elementos finitos, que es, en principio es lo que se da aquí. Esto es una introducción a lo que se da ahí, ¿vale? Es verdad que no es como se da en la asignatura, en la realidad pues utilizas programas que están chulísimos, no tienes que meterte tanto con los problemas numéricos, o sea que lo que se hace aquí no es lo que luego se aplica para hacer estructuras de verdad, pero el que tiene estos conocimientos, ¿vale? El que tiene estas bases, luego a la hora de trabajar se nota mucho, es un carácter muy diferenciador, ¿vale? El que ha entendido la teoría de la elasticidad, pues sabe tomar mejores decisiones, sabe entender mejor los modelos matemáticos, sabe hacerlos mejor, sabe... Eso es la diferencia, ¿vale? Pero bueno, también os digo, al que no le interese, pues el camino más corto para aprobar es aprender también. Entonces, vamos a intentar aprender la asignatura, vamos a darlo todo para liberarla bien por parciales y vamos a intentar sufrir lo menos posible. Así que nada, esta es la asignatura. Ya empezamos con el temario a tope, con la primera lección. Así que nada, nos vemos en la asignatura. Hasta el próximo vídeo.